I'll talk in English. Voy a hablar en inglés porque la verdad es que no sé cómo, no sé hablar en español, pero bueno, disculpen. Voy a hablar entonces acerca de los usos de Big Data en la investigación en general. En el caso específico de las ciencias medioambientales y las ciencias espaciales, porque esto es lo que uno de los pioneros o una de las industrias que más está utilizando Big Data en el mundo. Creo que esto no funciona. Bien, excelente. Yo trabajo para un centro específico y trabajo para el Science for Sustainability de Brasil y ese centro tiene dos áreas de investigación. La primera es el clima en Brasil también, pero desde una perspectiva global. Es porque el clima es global, ¿cierto? Nosotros somos parte de todo un sistema y por lo tanto tenemos que tener a alguien que esté mirando al clima, sí, en sitios localizados, pero desde una perspectiva global. Ese es el objetivo de mi centro de investigación. El segundo es el de estudiar la preservación de los biomas brasileños, pero también con miras a las personas que viven dentro de esos biomas, porque por ejemplo en Brasil hay 24 millones de personas que viven dentro de la Amazonía. Entonces es imposible para nosotros en términos de preservación realmente tener un buen control sobre las situaciones que los afectan. Y creo que lo mismo está pasando en Colombia, porque en Colombia, así como en Brasil, 40% de nuestro territorio está cubierto por la jungla amazónica y tenemos personas viviendo allí, obviamente. Entonces, tenemos una situación similar entre los dos países, entre nosotros y ustedes. Tenemos dos exigencias en el instituto. Tenemos algo que se llama el proceso, que es lo que nosotros hacemos a diario. Es decir, ese es nuestro, es decir, es lo que la sociedad estableció que nosotros teníamos que hacer todo el tiempo. Por ejemplo, lo de recibir toda la minería de datos de satélite que recolectan esos satélites en el espacio. Nosotros no lanzamos satélites, pero sí construimos satélites. Entonces, contratamos a alguien más, nuestros amigos en China, por ejemplo, para lanzar nuestros satélites y utilizamos dichos satélites para monitorear nuestro país, nuestro territorio nacional, entre otras cosas en el espacio. Así que IPIS, mi centro de investigación, tiene una tarea de recibir estos datos, de llevar a cabo los procesos de control, de almacenamiento y también de diseminar esos datos ya procesados por fuera de Brasil. También monitoreamos los biomas, tenemos que procesar modelos de predicciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Y tenemos muchos permisos para monitorear cómo el clima afecta a nuestros biomas. Y también estudiamos los océanos porque tenemos 1000 kilómetros de costa marítima. Entonces el mar tiene una influencia bastante importante dentro de nuestro clima territorial. Y también tenemos un segundo grupo en el mes para atender y que esos son los proyectos de investigación. Y es algo que pasa con STAT y ANEND, ¿sí? Desde el principio a fin, nosotros llevamos a cabo mucha investigación acerca de la naturaleza en Brasil, la economía de la preservación, es decir, tenemos que obtener financiación y preservar al mismo tiempo. Y también tenemos mucha investigación en términos de cambio climático y cuáles serán los efectos futuros de ese fenómeno del cambio climático dentro de nuestros biomas. Así como también tenemos muchas colaboraciones con la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA, y también hemos colaborado con la Agencia Aeroespacial de Japón y de otras agencias aeroespaciales en otro el mundo. Para esto, tenemos algo de infraestructura. Por ejemplo, en este momento estamos recibiendo y hemos almacenado miles de petabytes de datos meteorológicos principalmente y de datos concernientes al clima. Y este negocio está creciendo cada vez más y más rápido. Hoy en día obtenemos un petabyte de datos por año y para procesar
esa cantidad de datos tan grande, tenemos una supercomputadora que solía ser la supercomputadora, la 10ª supercomputadora más poderosa en el mundo, pero hoy en día ya es la número 500, porque no tenemos mucha financiación o muchos fondos para actualizarla. Pero, sin embargo, sigue funcionando y lleva control sobre estos procesos y todavía procesa la mayoría de nuestros datos. Y trabajamos mucho, obviamente, en el enriquecimiento de estos datos con las computadoras para poder ayudar a nuestros investigadores. Nosotros estamos cambiando o estamos tratando de cambiar nuestro enfoque ante este problema en términos de proyectos. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos exigen mucho procesamiento o muchos recursos de procesamiento. Y si tenemos servicios en la nube, pues se hace más flexible todo. No tenemos que tener una gran infraestructura que tengamos que mantener únicamente para procesar datos. Y también nos interesa en utilizar esos servicios también porque son costo efectivos. Es decir, tenemos una exigencia muy grande de enormes cantidades de procesamiento de datos. Entonces les voy a presentar a ustedes nuestro primer caso de estudio de utilizar Big Data en la nube y el de utilizar tecnologías afines. La pregunta era, ¿cuánto pesa la Amazonía brasileña? Con eso queremos decir cuánta biomasa tenemos en el Amazonas de Brasil. ¿Pero por qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos molestamos en saber el peso de la biomasa de la Amazonía? Para poder explicar eso, vamos a ver este corto video. Se você for olhar, a floresta amazônica vem da atmosfera, né? Toda ela. Chega do ar a água, o alimento, o CO2. O CO2 é a matéria-prima principal das plantas. É o CO2 que toca todo o sistema. A floresta, nesse processo natural da fotossíntese e respiração, ela tira CO2 da atmosfera e fixa nas árvores. A gente olha para uma árvore, olha aquele ser maravilhoso em frente da gente, o que a gente vê é o estoque, é o que sobrou entre o que ela absorveu, o que ela metabolizou e o que ela estocou. A Amazônia detém um estoque de carbono absolutamente crítico para o clima futuro do nosso planeta. O que o projeto, por exemplo, busca, né, é contribuir ao entendimento, ao longo dos anos, da quantificação desse estoque. Quanto melhor a gente sabe o quanto que tem de biomassa e carbono num determinado ecossistema florestal, melhor a gente estima as emissões. Um ponto super legal desse projeto é que eles estão tentando melhorar a estimativa de biomassa com esse dado de LiDAR, né, que é um laser, né, que é aerotransportado. E esse laser ele te dá informação sobre a altura do dossel, né, da floresta, e ele permite que se façam reconstruções tridimensionais da floresta. O que a gente está buscando com essa tecnologia, essa metodologia, e através do desenvolvimento desse projeto, é contribuir para a redução da incerteza dessas quantificações. E entender a estrutura da floresta, né? E isso vai ter interações com diversos aspectos de políticas públicas, né? Ou de mudanças climáticas também, da ciência de mudanças climáticas.
projeto permitiu uma coleta de dados muito grande. É a maior base de dados do mundo em florestas tropicais. So that was the Eso era lo que era el problema. Llamar ese proceso la base de datos más grande jamás creada. Algunas cifras acerca del tamaño de ese desafío. Tenemos 68 millones de píxeles, es decir, dividimos la Amazonía brasileña en cuadrados muy pequeñitos, 250 metros por cada 250 píxeles por cada uno de esos metros. O sea, 68 millones de píxeles. 5 millones, sobre un área de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 40% de Brasil. Hicimos miles de vuelos sobre el bosque tropical recolectando los datos, y cada uno de esos vuelos produjo 6.5 billones de datos. Es un récord. En total tenemos 6.3 billones de registros de datos y hay que procesarlos para poder generar el mapa de la biomasa. LiDAR. Ahora, hablando de LiDAR. LiDAR es una tecnología muy interesante. Nos permite estudiar muchísimas cosas, incluyendo la estructura del bosque, porque se puede poner un sensor en un avión que percibe a través de un láser muchos puntos de láser por segundo. Estos puntos de láser son reflejados en el bosque tropical y son recolectados de vuelta, rebotados, si se quiere, hacia el avión. Entonces tenemos una señal bajando hacia el suelo, que pasa a través de las hojas, de las ramas, etcétera, para poder generar un modelo tridimensional del bosque. Es muy diferente a los datos que nos proporciona un satélite o de la imagen por vuelo con una cámara, porque en una imagen aérea no tenemos la percepción de altura y todo sucede de manera vertical, entonces es mucho lo que no vemos. Entonces, eso es un modelo que obtenemos cuando escaneamos el bosque con LiDAR, y como ustedes pueden ver, toda la estructura del bosque está reflejada aquí. Tenemos un modelo de estos para cada vuelo en el que utilizamos la tecnología LiDAR. Utilizando estos recursos creamos este mapa que distribuye la biomasa de la Amazonía, y como podemos ver aquí, esta área, la parte sureste de la Amazonía, es el área más degradada. Bien. Y tiene sentido porque está cerca de la civilización. En el norte tenemos las áreas más preservadas de la Amazonía brasileña. Aquí tenemos algunas de las zonas más vírgenes jamás encontradas en la Amazonía en Brasil. Y los árboles más grandes. Antes de esta investigación encontramos un árbol de 50 metros y después de esta investigación encontramos uno de 90 metros de alto, más alto que un edificio de 30 pisos. Increíble. Tratamos de ir allí, pero no podemos porque es muy difícil llegar hasta esta parte tan actualizada, tan remota. Es difícil establecer una expedición para poder obtener datos de ese árbol gigantesco. En particular, después de ello, decidimos crear un mapa de incertidumbres para poder estimar cuál era nuestra medida de biomasa y si era precisa o no. Entonces, tuvimos que generar 1000 mapas con varios recursos para poder procesar toda la cantidad asociada a estos mapas, de información a estos mapas en INIPI. El problema con la supercomputadora es que se encarga del proceso, más no el proyecto. El proyecto de investigación, por lo tanto, tiene que buscar cuáles van a ser los recursos de computación para poder obtener estos resultados. Nosotros contratamos entonces a una máquina enorme de Amazon que de hecho son 4 equipos con 6 superprocesadores cada uno de ellos, de una memoria de 1 terabyte, 256 gigabytes, procesamiento de almacenamiento cada uno, y utilizamos estos equipos para procesar el mapa. Fue la primera vez que la IPI utilizó 30 de estos recursos computacionales porque esto es un desafío, es decir, no es fácil.
convencer a las personas del gobierno de permitirnos poner esos datos en tecnologías basadas en la nube. Utilizamos entonces Google Analytics y este es el mapa de incertidumbre que es resultante de todo ese proceso. Ahora, miren qué tan buena es nuestra medición de la biomasa. Lo sometimos a prueba. En el proceso también supimos exactamente cuántos habíamos de la selva virgen, porque miren este punto no lo conocemos. Teníamos que mejorar nuestros métodos porque nuestra incertidumbre es más grande aquí que, por ejemplo, aquí. Y ahora, el beneficio de ese tipo de cosas, ¿cuál es? Si yo decido mejorar mis datos sobre la biomasa del Amazonas, ya sabemos que es necesario volar sobre toda la Amazonía otra vez y otra vez desplegar esos vuelos, ¿cierto? Solamente puedo volar en ciertas áreas. Ahora ya sé que hay otras áreas de mayor cuidado que otras que ya han sido suficientemente exploradas y por eso es que es importante hacer esta estimación de incertidumbre sobre la biomasa. El mayor beneficio de este proyecto de biomasa, de la métrica como tal, es que si vamos a utilizar aprendizaje automático o machine learning o si vamos a utilizar esos servicios basados en la nube, ya nosotros sabemos cómo es la metodología. Es la primera vez que utilizábamos la tecnología en la nube, era un experimento piloto para procesar tantos datos. Si nosotros hubiéramos tratado de generar este mapa solamente con nuestros recursos, hubiéramos tenido que tener 2000 horas de procesamiento, pero en la nube solamente utilizamos 160 horas en la nube para poder hacer esos procesamientos. Y tenemos también algunas ganancias financieras, porque el retorno a la inversión, los siguientes, los vuelos LiDAR costaron $3.000 cada uno. $1.000 vuelos equivalen a $3 millones. Para hacer las actualizaciones en este momento, en vez de hacer los 1000 vuelos otra vez, hicimos solamente 150 vuelos para poder mejorar la calidad del mapa. Entonces, fue mucho más barato mejorar el mapa a lo largo de los días, a medida que lo hacíamos, porque teníamos que monitorear la pérdida o el aumento de biomasa en la Amazonía. Entonces, estimamos que estamos ahorrando de 3 millones la próxima vez que llevemos a cabo ese proyecto de investigación, cerca de 2.54 millones de dólares. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias. Uy, tengo algo más, por cierto. Cuando me invitaron a venir aquí, miré también, busqué algún tipo de colaboración desde la IPI que hubiera entre Brasil y Colombia en esta área, en el estudio de la biomasa. Y por supuesto, pues, tenemos muchas similitudes. Aquí el 40% de la Amazonía cubre el territorio, lo mismo que en Brasil, pero aquí no existe. Y yo creo que hay que hablar de la Amazonía entre Colombia y Brasil. Es muy importante. Muchas gracias.